Él es Martín, tiene 5 años y cuando sea grande quiere ser piloto de avión. Ella es Juliana, tiene 7 años y quiere ser contadora. Y él es David y hoy trabaja como data entry. Los tres tienen algo en común. El futuro de sus trabajos está en peligro. Quizás te estás preguntando qué estudiar en el futuro o ¿das ese volantazo en la carrera en lo que estás trabajando? Bueno, esas no son las preguntas claves. La pregunta es, ¿en 2030 vas a trabajar vos o un robot? Nadie quería contratarme y ahora hasta que mis ojos se oxidaron. A ver, ubiquémonos en tiempo y espacio. Estamos entrando en la cuarta revolución industrial. Recordemos, la primera tuvo que ver con la aparición del motor a vapor, que hizo que las producciones se movieran más rápido y mejor. La segunda, con la aparición de la electricidad y con ella la producción en masa y las comunicaciones. Y por último, la tercera tuvo que ver con la aparición de las computadoras y la sistematización de toda esta producción. Bueno, ¿qué implica la cuarta revolución industrial? Te cuento ahora. En esta etapa que ya estamos viviendo, aparecieron un montón de datos que hay que analizar y procesar. Además, todo está conectado a Internet. Y por último, la inteligencia artificial está cambiando el modo en que trabajamos y nos relacionamos. Padre, no lo tiene. Todo eso te puede parecer ciencia ficción, pero ¿no me crees? Lo estamos viviendo. La caja del supermercado ya es automática, pasas los precios y te vas del supermercado. Ahí no intervino ningún humano. Y en algunos países más desarrollados ya existe el delivery vía dron o robots. Lo está comprando en Amazon, ¿verdad? Sí, ahora usan drones. Vámonos, Peter. Tenemos que llegar a la casa antes que el dron. Y acá está el primer punto. Rumbo a 2030, quienes tendrán más trabajo serán aquellos que puedan decidir en situaciones cruciales, que puedan tomar decisiones cuando algo urja, porque es algo que no tienen las máquinas, no saben improvisar. Pero para improvisar hay que saber, y para eso hay que estudiar. Y acá existe el primer peligro. ¿Qué pasará con aquellos que no accedan a estudiar este tipo de carreras cruciales para el futuro y queda polarizada la sociedad? ¿Qué pasa en el medio? ¿Hacia dónde pueden ir? Yo creo que todas las carreras que hagan un trabajo que sea repetitivo y que sea predecible, todos esos trabajos potencialmente pueden ser reemplazados por algoritmos. Suena como catastrófico, pero creo que es así, digamos. Cuando vos tenés un trabajo en el cual no agregas tanto valor, los algoritmos pueden hacer cosas, por ejemplo, procesamiento de video y de imágenes, de una forma mucho más rápida que nosotros, que los humanos. Entonces, todo lo que sea repetitivo, todo lo que sea que se pueda programar en el tiempo, va a ser automatizado por los algoritmos. Entonces, por ejemplo, si analizamos imágenes para hacer diagnósticos médicos, un robot o una inteligencia artificial lo va a hacer mucho más rápido que un médico. Según el Foro Económico Mundial, se perderán 75 millones de puestos de trabajo en los próximos años. Pero nada es tan negativo. Se crearán 133 millones de nuevos empleos, pero tendrán nuevos roles y nuevos desafíos. Pero en Argentina, según la Academia Nacional de Educación, de los 120.000 egresados de los últimos años, 60.000 pertenecen a las ciencias sociales. Entonces, ¿qué pasa con las que optan por estas carreras sociales? ¿O qué pasa con los médicos, los contadores, los psicólogos? ¿Deben dar un vuelco de 180 grados? ¿O qué estrategias tienen? Yo creo que el mundo del futuro va a requerir, por un lado, yendo a profesiones concretas, va a requerir muchos matemáticos, muchos físicos, muchos químicos, muchos que puedan convertir la humanidad de una ciencia más exacta. Y por otro lado, va a necesitar muchos psicólogos, muchos sociólogos, muchos administradores que puedan gestionar empresas, gestionar personas. Entonces yo creo que es un balance entre los dos. Que van a pasar un rol bastante distinto. Diría más como de complementarse con la tecnología. Un poco menos Terminator y más Jarvis de Iron Man. Aún quedan terabytes de cálculos que se necesitarán antes de probarla en vuelo. Jarvis, a veces tienes que correr antes de caminar. Deben amigarse con la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, existe un tensiómetro que solamente con prenderlo sabe tu presión, tu temperatura, tus latidos, absolutamente puede hacerte un diagnóstico total de tu cuerpo. Entonces, ¿cuán más operativa sería una consulta al médico cuando solamente le preguntas cuestiones puntuales? Todo lo demás de los estudios lo hace en segundos simplemente. O una farmacia en Córdoba, en Altagracia,
¿Qué es lo que han hecho? Sumaron un robot a la farmacia. Lo que hace es clasificar durante las 24 horas todos los medicamentos, los selecciona e incluso determina cuándo vence cada uno. No echaron a nadie de esa farmacia. Lo que han hecho es hacer más operativo su trabajo. Cargo el medicamento y el robot va a acomodar a través de la banda. El achicador de banda, como se está vacío. Lo que antes parecía de ciencia ficción, hoy soluciona problemas concretos y cotidianos. O por último, ¿viste los locales de comida rápida? Bueno, ¿cuántos de ellos ya tienen pantallas en la entrada para que elijas tu menú y te lo lleves en minutos? Agilizaron la experiencia del cliente y es cada vez más rápida la forma en que te llevas la comida. Puedes freír un búfalo en 40 segundos. 40 segundos, pero yo lo quiero yo. Las tareas más vinculadas a las habilidades blandas, al cruce creativo de información, a la sensibilidad humana, al manejo creativo de equipos, a la negociación, a asistir a otras personas, son las habilidades que van a empezar a prevalecer cada vez más y están prevaleciendo ahora en un futuro. Entonces las carreras, o en otras palabras, el mundo del futuro va a requerir, por un lado, muchas personas que trabajen en ciencias duras, en ciencias exactas, y por otro lado, muchas que trabajan en ciencias blandas. Pero esperemos un momento. Todos estos avances tecnológicos tienen que ver con el aprendizaje, pero hay algo que no es nuevo. Solamente el 10% del mercado laboral lo ocupan mujeres, el resto son hombres. Entonces, ¿qué mejor iniciativa que impulsar que las mujeres aprendan a programar, aprendan de analítica, aprendan a diseñar? Absolutamente todas esas carreras que antes podían ser de hombres solamente por una cuestión de género, las dejamos de lado y aprendemos con ellas. Chicas en Tecnología es una organización de la sociedad civil que nació en Argentina en el 2015 con el objetivo de reducir la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico. Esto lo hacemos a través de distintos programas e iniciativas que están destinadas a chicas entre 13 y 17 años. Todas nuestras actividades son libres y gratuitas y están abiertas a la comunidad. Las chicas, a través de capacitaciones y talleres, identifican un problema de su entorno, de su comunidad o de su escuela y plantean una aplicación o solución tecnológica para resolverlo. Vamos directamente con adolescentes porque es el momento en el que eligen su carrera. Es el momento en donde podemos generar más impacto. Porque si las chicas nunca tuvieron la posibilidad de crear tecnología, no saben si son buenas o no en eso. Y estamos perdiendo talento desde muy temprana edad porque en la escuela no se les enseña a crear tecnología. Creo que la gran pregunta que nos tenemos que empezar a hacer es cómo empezar a sacarle más provecho a la tecnología, cómo empezar a convivir con tecnología más inteligente para poder potenciarnos, para poder empoderarnos, en otras palabras. Si la revolución de las máquinas llegó hace tanto tiempo, ¿por qué el mercado laboral no lo perdimos aún? Hasta la vista, baby. Es porque, te repito, las máquinas no pueden improvisar, no pueden decidir sobre presión. Esa es la clave de los humanos. Tenemos que elegir carreras que nos hagan cada vez más humanos, poniendo en juego nuestra creatividad, nuestra improvisación y sobre todo que nos hagan más intuitivos. Y las personas van a tener que empezar a tener otro rol, ¿no? Que hay cosas humanas que nunca se van a reemplazar por una máquina, como por ejemplo el contacto personal, la capacidad de liderar, cómo resuelvo situaciones inesperadas, la calidez que puedes tener cuando si sos un médico tratando a una persona. En vez de tardar más tiempo completando documentación básica, ese tiempo te lo podrías destinar a tener una atención mucho más empática con el paciente, por ejemplo. Por último, pensemos en esta ecuación que nos hace irnos contentos de este video. Humano solo puede tener errores, máquina sola puede tener errores. Humano más máquina tienen toda la potencia. Llévate esta ecuación y empezás a estudiar una carrera o especialízate en algo que te dé trabajo en 2030.